mucho gusto recibimos a nuestra primera invitada en 8am de este comienzo de semana. Hacemos referencia a la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz. Bueno, buenos días. Buen día, ¿qué tal por acá? Muy bien. Recién lo observaba con el celular y justamente la consigna nuestra del día de hoy es cuánto tiempo estaríamos dispuestos a estar offline y obviamente que quizás en su posición como legisladora muy vinculada a lo que es el dispositivo móvil, pero ¿sería capaz de estar un buen rato sin el móvil? Yo disfruto los ratos que puedo estar. ¿Sí? Probablemente es en vacaciones cuando paso más tiempo sin el teléfono. Disfruto bastante poder estar offline, que es algo que no puedo hacer mucho. En general trabajo bastante. Ahora también hay una cuestión que tiene que ver con las noticias, que tiene una actualización minuto a minuto. Todo a través de redes. Entonces, sí, y por lo general es a través de redes y portales digitales. Entonces uno está conectado viendo qué es lo que está pasando. Y porque, bueno, es como una pequeña computadora, ¿no? En ningún sentido tendría si yo dejara el teléfono y me quedara solo con la compu. Pero bueno, sí, es cierto que utilizamos muchísimo el teléfono como herramienta de trabajo también. Disfrutaría mucho del offline. ¿Y cómo viene disfrutando o cómo viene ese trabajo a nivel de Senado? Bueno, asumimos el 15 de febrero, ya estamos a hoy... un mes y medio un mes más y o medio. menos. Digo, ¿cómo viene siendo esa gestión? ¿Con qué se ha encontrado? Bueno, en realidad, con muchísimo trabajo. La bancada del Frente Amplio tiene un ritmo de trabajo muy intenso, de coordinación particularmente. Ya instalamos todas las comisiones, creamos algunas comisiones nuevas, sobre todo bicamerales, que son de seguimiento, por ejemplo, de lo que viene siendo la actualización normativa de lavado de activos, sobre la ley de salud mental, también una comisión de seguimiento de la primera infancia. Estamos viendo algunas discusiones que se tocan justamente con cuáles son los que pueden ser productos legislativos de esto. Por ejemplo, se está impulsando la creación de un comisionado parlamentario para las infancias y adolescencias en el país, que siguen siendo la población más vulnerable de toda nuestra población. Bueno, en ese sentido se ha hablado bastante sobre la posibilidad de una declaratoria de emergencia para la infancia. ¿Lo ven como una posibilidad que dé recursos diferentes? En realidad nosotros lo que planteamos es, no se necesita nuevo marco normativo para atender las urgencias extremas, porque de hecho hay un montón de herramientas que ya están creadas, ¿no? Pongo el caso de la partida de salud, de la partida de primera infancia. La partida de primera infancia y la asignación tienen que ver incluso hasta el fondo de infancia, es decir, cómo se toma, cómo es el proceso de toma de decisiones. Hay que terminar de reglamentar la ley Lustenberg, que es la ley de garantías para la infancia, que en realidad reordena cómo se llega a los beneficiarios de la política y de la política de transferencias en particular. ¿Qué habilita la emergencia? Bueno, algún gasto extraordinario. Claro. El tema es que hace 37 días que el Frente Amplio asumió el gobierno hoy, y entonces también los compañeros que están en el Ejecutivo están tomando, digamos, un estado de situación de la economía. Es una fase y diagnóstica, digamos. Sí, y además también decir, por ejemplo, en el caso de BPS, un actor principal, en el caso de ANEP, un actor fundamental, hace 15 días, menos de 15 días que tomaron posesión del cargo a partir de las venias aprobadas, y bueno, también es cierto que va empezando a andar la cosa. Entonces, la declaratoria de emergencia sí habilita algunos gastos y algunos procedimientos extraordinarios, mucho más rápidos en el tiempo que lo que son los tiempos burocráticos del Estado uruguayo, pero es cierto que, en primer lugar, ver con qué se cuenta, qué herramientas tenés. Y obviamente cuando uno habla de con qué se cuenta o qué no se cuenta, generó mucho ruido en los últimos días lo que fue la comparecencia del ministro de Economía, justamente en el Parlamento, con opiniones quizás un poco encontradas o con visiones capaz que diferentes, ¿no? Lo que pasó con Cayani, que habló de bombas, o de dijo que no había bombas, después más que bombas que son cráteres, y fue como de alguna fue de alguna manera como un ping-pong que termina incluso hasta con su apreciación de mamarracho y maquillaje de una gestión de la ex ministra de Economía. Entonces, a ver, ¿cómo fundamentamos todo esto? Sí, ¿no? Igual lo mío no fue ninguna metáfora, ¿no? Yo vengo diciendo, y esto tengo archivo, que acá hay maquillaje fiscal. Nosotros veníamos diciendo que esta situación estaba presente. ¿Y en qué consiste ese maquillaje fiscal? Y bueno, en realidad nosotros discutíamos con el Ejecutivo
parte de cuáles eran los gastos que se estaban asumiendo, ¿no? Porque no se estaban registrando y nos venían mostrando números de déficit que estaban muy bien, pero cuando vos empezabas a sumar todo lo que tenías en lo que decían... ¿Se llama ese gasto flotante o gasto flotante? O lo que tendría que pagarse el 24 que se va a pagar este año. No es lo flotante. Hubo una proliferación de elementos de gasto que la ministra llamaba no contingente, la ministra de Leche y particularmente Marcela Bención. Ellos nos hablaban del perímetro fiscal y bueno, todo lo que se asumía en términos de financiamiento a largo plazo o con préstamos y financiamiento no contingente no se contaba directamente al déficit, ¿no? Se cuentan las obligaciones por disponibilidad de pago. Entonces, en realidad, ahí había una foto bastante recortada de la realidad, porque una cosa es, el Frente Amplio, esto lo utilizaba como mecanismo, por ejemplo, las PPP, sí, claro, obviamente. Hoy se utilizan también los CREMAF, que tienen un procedimiento un poco más rápido, con menos controles, también hay que decirlo. Pero, por ejemplo, este gobierno que salió, el gobierno con el que estamos discutiendo, ¿no?, esta cuestión de la cosmética fiscal, en realidad financió medicamentos fijos, no medicamentos de COVID, de gasto COVID. ¿Para qué? Para que no afecte el déficit. Lo que fue la mitad del monto del financiamiento de los medicamentos los últimos 2 años de aplicación del fondo COVID, se financió partidas fijas de medicamentos que no deberían, porque deberían estar fijadas presupuestalmente, y eso es parte de lo que nos vamos encontrando también. Pero esto lo dijimos en su momento, nos pasamos años discutiendo esto con la gerencia financiera de ACE. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el déficit entonces que se hablaba? Es mayor. O sea, se hablaba de un 4,1, 4,3, ¿a cuánto puede llegar a subir a más del 4,7? O sea, O'Donnell lo dijo públicamente en esa misma ronda donde dijo que no había bombas, dijo que este era el déficit más alto de los últimos 35 años. Pero Vázquez terminó con un 4,9. Sí, en realidad lo que él hace es el consolidado entre gobierno central. En el peor de los casos no terminaría igual que la gestión de Vázquez. Entre gobierno central, sí, pero con 10 puntos más de deuda pública también. Entonces la situación fiscal es bastante más delicada, bastante más delicada. Ahora, eso hace que el Frente Amplio no vaya a cumplir con las obligaciones que asumió con el pueblo uruguayo, para nada. O sea, que no se limitaría la posibilidad, porque, a ver, siempre pasa lo mismo en las elecciones, ¿no? Y va para todos los partidos políticos. Es el de prometer, prometer, prometer. Bueno, y a veces no sabemos con qué recursos vamos a encontrar. En realidad, en lo que tiene que ver con lo económico, particularmente el Frente Amplio siempre ha cumplido con lo que se ha comprometido con la población. De hecho, es el único partido que tiene 15 años ininterrumpidos de aumento de salario real y de jubilaciones reales, de poder de compra de las familias, de aumento de indicadores, la mejora de indicadores sociales, de reducción de la desigualdad. Es decir, hay aspectos a los que nos comprometemos y que claramente se pueden gestionar mejor. Creo que, en este caso nosotros definimos 5 ejes de trabajo, ¿no? Vivienda, cuidados, cuidados, desarrollo, infraestructura, seguridad. Son temas prioritarios y ahí se despliegan medidas específicas, ¿no? Porque también hemos escuchado que el Frente Amplio no tiene agenda y esto es una mentira grande como una casa, ¿no? En realidad, nosotros anunciamos 48 medidas concretas. ¿Alguien me puede decir que no es concreto la contratación de 2.000 policías en este periodo de gobierno, hablando por de ejemplo? emergencias, la emergencia en seguridad es algo, es una realidad. Sí, es una de las peores herencias que tenemos. Nosotros advertimos que esta es una situación que es regional, ¿verdad? Hay un corrimiento de los territorios del narco al cono sur, esto lo estamos viendo, bueno, en Ecuador, ¿no? En Ecuador, donde hasta el presidente actual está involucrado en casos de narcotráfico, pero también vemos que hay zonas liberadas en Argentina, vemos muy complicada la frontera seca con Brasil, tenemos una situación de cambio de estatus en el Uruguay, nosotros ya no somos un país de tránsito para la droga y para el narcotráfico y la trata, somos un país de acopio y somos un país donde la trata se instala también. Entonces, el crimen organizado transnacional, que está transnacionalizado, también hay que entender que ha cambiado esa lógica, bueno, impacta en la agenda de la seguridad. Lo que es cierto es que hemos tenido hasta ahora respuestas poco efectivas y creo que todos pasamos por el gobierno ya y ensayamos diferentes recetas. La que más ensayamos fue la ultrapunitiva con aumento de la prisionización, del encierro. Sin embargo, hay más gente presa que nunca en la historia del Uruguay y no estamos más seguros, ¿no? ¿Cuál es el camino? Bueno, nosotros planteamos ahí el programa Más Barrios. El programa Más Barrios
es un programa mucho más integral que tiene que ver con el acompañamiento en territorio, ¿no? Hay que ver que muchos de los programas que se cerraron durante la administración de Lacalle son aquellos programas que trabajaban, por ejemplo, con el progreso de jóvenes del INISA, jóvenes en red, programas territoriales, los equipos de cercanía para trabajar con las familias. Hay que trabajar mucho más en rodear las trayectorias de las personas que están en las zonas más complicadas, esas zonas que están como liberadas, ¿no? En términos de salud mental, en términos de acceso a la cultura, a la educación, al trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad si no lo hacemos nos cuesta carísimo. Nos cuesta carísimo en tranquilidad, en convivencia. Sí, ahora, digo, de alguna manera, a ver, cuando el Frente Amplio perdió la elección pasada, digo, el tema seguridad justamente fue uno de los caballitos de batalla que creo que más problemas le trajo en ese momento Sí. a la izquierda, ¿no? Sí. Quizás ahora obviamente aumentó mucho al determinado tipo de delitos que se ha asociado más a la parte vinculada justamente a la droga, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente tampoco vieron fórmulas cuando existió más aporte económico y más trabajo en territorio en gobiernos de izquierda que tampoco dieron grandes resultados. Viéndolo desde ese lugar, ¿no? Bueno, específico. no, mirá que sí, hubo un descenso a la mitad de las medidas privativas en INISA, salió del... Entonces, la agenda se va corriendo. Pero la seguridad era un problema en ese momento La también. seguridad fue un problema, sí. Y Capaz yo creo que capaz que desde otra arista, pero era un problema. Yo creo que, también. sabes, que coincido contigo, que creo que como fue caballito de batalla del gobierno que salió cuando estaba en campaña, parte de lo que le reventó en la cara es no poder gestionar una situación muy compleja de seguridad para la que habían prometido varitas mágicas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema muy serio. Creo que Yamandú dio muy buenas señales, Yamandú Orsi, cuando incluso incorporó algunos técnicos que quedan de la gestión pasada para decir, bueno, esto es entre todos, ¿no? Hay que sentarse y dialogar muchísimo para ver cómo se sale de esta situación. Bueno, hablando de diálogo, no tener mayorías parlamentarias implica una articulación importante, ¿no? Entre los distintos partidos. El senador Ojeda comparó a los senadores de Frente Amplio como barra bravas en el enfrentamiento que se está teniendo en las discusiones. Es muy nuevo en el Senado, esta Ojeda, lo que situación? pasa. Capaz que no está acostumbrado a la lógica parlamentaria. A mí lo que me parece es que el Parlamento uruguayo es un parlamento de diálogo, por eso digo que Ojeda es demasiado nuevo en el Parlamento. Más allá de que a veces el debate es muy acalorado, en general hay una tradición de acordar en algunos aspectos que son importantes para la vida de la gente. Sería muy raro que alguien, por ejemplo, venga de un departamento a proponer la mejora para una escuela y los diputados de todos los partidos no se pusieran de acuerdo para votarlo. Claro. Digo, hay temas y entonces, esto es tema-tema, Hay grandes temas este año, ¿no? Es la ley madre de un gobierno donde se define toda la prioridad en términos de financiamiento y desarrollo de las políticas públicas, que es el presupuesto nacional, donde ahí sí vamos a tener que acordar muchísimo. Y yo creo que va a ser un ejercicio inédito en el Uruguay, porque la situación es inédita. Nosotros no tenemos cómo armar un gobierno de coalición extra Frente Amplio como armaban los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí vamos a negociar es esto, como te decía, ¿no? Bueno, tiene que ver con el financiamiento de la educación, de la seguridad, de la salud y el costo político de tener o no políticas que puedan desarrollarse en los diferentes puntos del Uruguay, políticas industriales, políticas de empleo, políticas educativas, bueno, tiene un costo muy alto también. Betiana, fuiste muy firme cuando dijiste que se iba a cumplir con las promesas, sí, ¿no? del programa del Frente Amplio. Entonces, mi pregunta es, ante un déficit que se pensaba que era del 4,1, que puede llevar al 4,7, que se ha armado mucho ruido al respecto, en los hechos, ¿por qué tanto ruido si al final las metas se van a cumplir o los programas se van a cumplir? Porque uno podría decir, bueno, a ver, como tengo un déficit que es superior al que me dijeron que tenía, ahora se me complica la instrumentación de las metas que me propuse. Sin embargo, sos muy firme, se va a cumplir. Entonces, ¿por qué tanto ruido? Nunca. Si se va a cumplir, si se va a hacer igual, a pesar de la diferencia. Bueno, porque yo creo que hay que discutir los puntos de partida, ¿no? Ajá. Mira, vos date cuenta, Azucena Arbeleche con la calle Pou nos dijeron que iban a ahorrar 900 millones de dólares de gasto público. ¿Te acordás que iban a, en esta frase de Alfie de recortar la grasa del Estado? Bueno, no solo no recortaron 900 millones, aumentaron el gasto en 900 millones y dejaron casi 1.000 más de deuda. Eso es algo que tiene que estar en debate. ¿Cómo no? Porque tiene que ver con cómo uno gestiona lo público. Y los años de pandemia que
generalmente salen a colación en las discusiones, Sí. tienen que ver. Pandemia y sequía, No, ¿no? ahí Pandemia, no, sí. en esos gastos no. No, porque la deuda de CASMU no es un problema de la pandemia ni de la sequía, porque el arbitraje al que fuimos, porque el Estado uruguayo no paga, o paga tarde, o paga mal, o reclama tarde, después de que dijo que estaba todo bien en campaña, con el ferrocarril central tampoco tiene que ver ni con la pandemia ni con la sequía, porque las obras por PPP que hipotecan a muy largo plazo el presupuesto tampoco tienen que ver con la pandemia y con la sequía. Porque Proyecto Neptuno, ponele lo que tiene un poquito más de relación, es un proyecto que en realidad tiene muchos sobrecostos, que el diseño no es adecuado, porque Plan de Saneamiento Universal, que no tiene que ver con la sequía, porque esto ya estaba previsto, llevarlo a saneamiento al interior del Uruguay, y el diseño que elige el gobierno, el financiamiento con Fonplata carísimo, y la ineficacia en la llegada, porque los vecinos siguen esperando en el interior del Uruguay, no tiene que ver únicamente ni con la sequía ni con la pandemia. Entonces ahí no hay excusas, son definiciones políticas. Se ganó la tiría ahora, ¿no? Por suerte, pero de todas maneras, digo, en cada periodo de gobierno siempre ocurren cosas en las cuales hacemos proyectos o hacemos propuestas que pueden Sí. salirnos o no nos pueden salir. Y también le pasó a la izquierda, ¿no? Entonces, Sí, claramente. En ese sentido hay una autocrítica también. Nosotros escribimos, somos el único partido que escribe la autocrítica para que todo el mundo la lea, porque nos reclaman, pero nosotros la escribimos y la publicamos. Hicimos un congreso de autocrítica. Hay muchos que no pueden escribir ni una línea, y eso me parece que también de alguna forma habla de una responsabilidad del Frente Amplio. Parte de esa autocrítica fue lo que nos llevó a la victoria electoral. Nosotros identificamos rápidamente qué problemas había tenido el Frente Amplio en el gobierno y fuimos muy duros con nosotros mismos también, Y por eso es que una vez que resolvimos eso, salimos a preguntarle a la gente por qué creía que el Frente Amplio había perdido y qué era lo que esperaba de un gobierno frente amplista. Mientras, además, veíamos cómo era imposible asumir las promesas de campaña a la que se había comprometido el gobierno de la calle, gestionando el Estado como lo estaban gestionando. Por eso, en realidad, lo que nosotros decimos es, obvio que está en disputa lo que es el relato sobre la herencia. Este es un país que dista mucho del país floreciente y próspero que se relataba en la campaña electoral, ¿no? Cajas Bueno, profesionales. sí, eso. Bueno, hablando de bombas, ¿no? sí. Una que hay Sí. que desactivar rápido. Sí, nosotros en realidad vamos Bueno, pero a estar... eso sí que es una herencia de larga data, ¿no? Sí, es una herencia de larga data. Es cierto que... Con representantes en la caja de todos los gobiernos según el gobierno de turno nosotros también, ¿no? lo planteábamos, bueno, sí, el gobierno de la calle lo pateó para adelante también, ¿no? En realidad se puso a discutir una reforma previsional y dejó esto Quedó por fuera de afuera, caja. ¿no? Y esto tiene que ver con también, de alguna forma, no dar respuesta a un enorme sector de la población. A nosotros nos escriben los pasivos de la caja todos los días diciendo... Esta es la única ¿Qué va a pasar? jubilación ¿Qué que va a pasar? tengo, Claro. necesito saber qué va a pasar. Bueno, el Ejecutivo está estudiando una solución y nos va a mandar al Parlamento una iniciativa rápidamente, porque acá saben que hay iniciativa privativa Sí. en materia de seguridad social del Poder Ejecutivo, pero esto ya nos lo trasladó Yamandu Orsi el lunes pasado en la reunión que tuvimos en Suárez y Reyes. Ok. Betiana, muchas gracias. Quedan muchas cosas por hablar todavía, pero Muchos bueno, será temas. momento de otra instancia. Así que bueno, un gusto haber conversado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Éxitos.